Ladrón fallece tras persecución entre víctimas y victimarios que terminó en un accidente de motocicleta. 3 sujetos habían robado sueldos a los afectados. En el marco de las indagatorias por fraude en el ejército, el gobierno cambia la tradición y designa como jefe del Estado Mayor Conjunto al almirante de la Armada. Llevará el cargo en calidad de suplente. Y detienen en Florida, Estados Unidos, a sospechosos de haber enviado los 13 artefactos explosivos a autoridades y artistas opositores al presidente Donald Trump. ¿Cómo están? Un gusto como siempre, bienvenidos a Medianoche. Un grupo de delincuentes se protagonizó este viernes un asalto en una exclusiva tienda del Parque Arauco. El cerco policial en torno al escape permitió detener a toda la banda en 18 minutos. ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Dispárale nomás! Mira, ¡oh, lo se lo pidió! Mira. Persecución y disparos, tensión máxima en plena autopista General Velázquez, a la altura de Lo Espejo. Sorpresa mayúscula para automovilistas como este, que decidió temerariamente inmortalizar el momento. Pero tanto alboroto, evidentemente, tenía un porqué. Todo se remonta a cerca de las 12 del día. Las alarmas se encendían repentinamente en el distrito de lujo del Parque Arauco cuando estos sujetos entraban en acción. No. Weón, se van con caleta de cosas. El blanco de estos desconocidos, la tienda Gucci. Mientras uno ingresaba a la escena de traje, otro, de overol, se dedicaba a disuadir extintor en mano. El resto arrasaba con las estanterías. Vestuario y accesorios de lujo iban y venían a vista y paciencia de locatarios y clientes. A esa altura la alerta ya estaba dada. Un vehículo Volvo y otro marca Audi se convertían en la vía de escape para los 7 involucrados. El monitoreo de las autopistas ya estaba dispuesto desde la central de comunicaciones de Carabineros. Costanera Norte hacia el poniente, autopista General Velázquez hacia el sur. Fue la ruta elegida por la banda, sin embargo las coordinaciones policiales pudieron más. Al llegar a Lo Espejo, con la persecución en marcha, la huida terminaba con un accidente de tránsito y los delincuentes al trote por la carretera. Chocó atrás, weón. Chocó atrás. Calmado, viene por acá, va arrancando por allá. Mira. Mira, ya van los buenos, mira. Mira. Yo estaba estacionada, de repente sentí el golpe en el auto y empezaron los golpes de todos, chocaron como 4 vehículos. Me quise bajar y sentí los disparos y ahí me subí al auto de nuevo. Fue impresionante en realidad. Automovilistas en shock por la balacera desatada. A esa altura la huida estaba parcialmente frustrada. Otro grupo intentó escapar hacia la población José María Caro, pero ahí definitivamente todo acabó. En definitiva, estamos hablando de un procedimiento bastante limpio, donde se detienen a 7 personas, 2 de ellos menores, y se recupera la totalidad de las especies producto de este ilícito. En total, 7 detenidos de 12, 16, 18, 21, 23, 24 y 37 años. El menor de edad de 12 se escapó desde un centro del Sename en Talca en el año 2017. La seguridad del Parque Arauco nuevamente en el ojo del huracán. Hace poco más de un mes, otro asalto afectó a la misma tienda. Es una investigación que se encuentra abierta y unido a esta del día de hoy, vamos a ver si existen modus operandi parecidos, similitudes y si podemos establecer que han actuado los mismos u otros sujetos. Mediante un comunicado, Parque Arauco sostuvo que los protocolos de seguridad y coordinaciones con Carabineros funcionaron a la perfección, lo que decantó en la detención de la totalidad de la banda. Nuevo asalto en Parque Arauco, con alboroto, huida cinematográfica, pero al menos esta vez con la satisfacción de la totalidad de los delincuentes detenidos. Más importante aún, no hubo heridos que lamentar. Un delincuente murió en medio de un choque por alcance cuando era seguido por sus propias víctimas, a quienes previamente les habían robado 3 millones de pesos. Joaquín Aravena nos cuenta. Hola, buenas noches Felipe. Una particular historia que se desencadena en horas de esta tarde de día viernes y que involucra a 2 jóvenes quienes habían ido a cobrar su sueldo al Banco Estado ubicado en el Mall Plaza Sur en la comuna de San Bernardo. Posteriormente ellos se retiran a bordo del vehículo en el que se desplazaban y posteriormente ingresan al camino Calera de Tango. En las proximidades se detienen a comer en un carro de comida rápida cuando son interceptados por 3 sujetos armados. Ellos lo hacían a bordo de una motocicleta, descienden, de esta forma los asaltan a mano armada como decíamos y le arrebatan estos
estos 3 millones de pesos que habían sacado desde el banco del Mall Plaza Sur para luego darse a la fuga. Posteriormente huyen hacia el sector de la autopista central, Ruta 5 Sur, y es ahí que 12 de ellos suben a un vehículo que los estaba esperando y un tercero, el que iba al mando de esta motocicleta, se queda en solitario. Los sujetos, las víctimas en este caso del robo de estos 3 millones de pesos, salen en persecución de este sujeto por la misma autopista central, Ruta 5 Sur, y es ahí en el kilómetro 20,9, justamente, como decíamos, en la comuna de San Bernardo, que se produce un choque por alcance entre ambas partes, en lo que ocasiona el desequilibrio del motorista, quien cae posteriormente, muere prácticamente, no de forma instantánea, pero sí al llegar a un centro asistencial. Se trata de Alexander Castañeda Carrasco, de nacionalidad peruana, uno de los participantes de este asalto que saca la peor parte y fallece entonces producto de este accidente de tránsito. Se tomó el procedimiento por parte de Carabineros, en este caso no quedaron detenidos los involucrados, las víctimas del robo propiamente tal, del dinero. Sí van a quedar, por supuesto, citados para entregar su versión de los hechos ante el Ministerio Público. Pasemos a escuchar algunas declaraciones. Y en ningún momento se sacaron los cascos, lo único que hicieron es que sacaron su pistola y empezaron a apuntarlo a ellos y pásame la plata y nada. Venían de San Bernardo, venían sacando su plata mensual que eran de ellos. En la ruta descienden 2 de estos, siguiendo solo uno de los motociclistas el que ingresa a la ruta y siguiendo la persecución. Y en el kilómetro 20,9 aproximadamente hay un accidente de tránsito a razón de esta persecución que inician las víctimas, donde resulta fallecido el conductor de la motocicleta. Bien, cambiamos de tema, nos vamos a la región de Valparaíso, a la comuna de Puchuncaví, donde en horas de la tarde de este día viernes, en horario de cierre del Banco Estado de esa comuna, llegaron un número indeterminado de sujetos armados todos a bordo de un vehículo, amenazan, por supuesto, intimidan al personal que se encontraba al interior de esta sucursal bancaria para sustraer finalmente 70 millones de pesos y luego darse a la fuga. Sin embargo, se le da la alerta correspondiente a personal de Carabineros, quienes inician una persecución entre las comunas de Puchuncaví y Concón, en la ruta que une ambas comunas ahí en la región de Valparaíso, pero la verdad es que posteriormente estos sujetos se van a salir, van a bajar, descender del vehículo en el que se desplazaban, lo van a incendiar para posteriormente perderles totalmente la pista. No se sabe si huyeron a pie, siempre con estos 70 millones de pesos, o si lo hicieron a bordo de otro vehículo. Posteriormente, a través de las redes sociales se supo que hubo otros 2 accesos, de la comuna de Puchuncaví, donde también se encontraron vehículos incendiados. Se está analizando por parte de los organismos correspondientes, en este caso, para determinar si tuvo que ver como algún elemento disuasivo por parte de los mismos delincuentes de esta misma banda para de alguna forma despistar a la policía. Pasemos a escuchar algunas declaraciones que hemos tenido ahí en las últimas horas en la comuna de Puchuncaví. Participaron al menos 4 vehículos, de los cuales uno de ellos fue incluso quemado para bloquear el acceso a la calle central de Puchuncaví. Se encontró también un furgón escolar a la altura de Nogales con armamento y están periciándose. Es una noticia que está en desarrollo para lograr dar con los delincuentes y por sobre todo qué ocurrió respecto a estos vehículos que al parecer eran robados desde Santiago. Que son autos que se utilizan para cubrir el escape, pero como les dije recién, esos vehículos tienen que ser periciados, levantados, establecer cuál es su procedencia, de un hecho que por supuesto es un delito grave, como lo dije recién, de carácter complejo, y tenemos que comenzar, ¿cierto?, desde cero a hacer toda la investigación correspondiente. Así es, nos quedamos atentos entonces a esas diligencias que ocurren en la región de Valparaíso, en la comuna de Puchuncaví, para dar con el paradero de estos sujetos vinculados a este robo de 70 millones de pesos del Banco Estado de Puchuncaví, Felipe. Por supuesto. Joaquín, muchas gracias. Que esté bien, chao, chao. Un profesor que llevaba apenas 4 días trabajando en un colegio municipal de Providencia fue formalizado por maltrato a menores. Lo acusan de agredir a 9 niños de sexto básico. Formalizado por el delito de maltrato relevante contra menores quedó Sebastián Ramírez Vera, el joven profesor al que se le acusa de agredir a 9 alumnos de sexto básico. Hubo golpes con un libro, apretó a una niña que mi pupila la agarró de la mano tan fuerte que casi le luxó el dedo. A un niño, que es lo más grave, que lo ahorcó, a otras niñas las quiso tocar. Los hechos habrían ocurrido durante la jornada escolar del pasado jueves, cuando al parecer el docente se descontroló ante un curso de 40 alumnos. Aparentemente fue una broma que algún estudiante le habría hecho y que eso significó
que él comenzara a hacer este tipo de acciones un poco más agresivas y violentas. Ramírez llevaba 4 días trabajando como profesor reemplazante del ramo de lenguaje en el Liceo Juan Pablo Duarte de Providencia. No, era entero una onda, sí me trató entero bien a mí. No sabía que era así. Dijo que estaba enojado, así me dijeron que estaba enojado, parece. El episodio de maltrato se habría extendido por cerca de 90 minutos, incluso no habría permitido a los niños salir a recreo. Esta mañana, apoderados del colegio municipal se manifestaron indignados. Me parece insólito porque yo tengo a mi hijo acá, pero por lo menos es el último año que está acá. Bueno, es gravísimo, tendrá que investigarse y determinar si efectivamente pasó eso y si es así tendrá que asumir su responsabilidad. En tanto que un grupo de apoderados se reunió con la Seremi de Educación para denunciar otros hechos de mala convivencia dentro del recinto educacional. Hasta el momento es el único caso que nos hemos enterado, pero hay bastantes casos de violencia dentro de nuestro colegio. ¿De qué tipo? Psicológica, de varias cosas más, entre niños, que se les ha bajado mucho el perfil. Según la Superintendencia de Educación, en lo que va del año se han denunciado 624 casos de maltrato físico de adultos contra escolares. Al final, estos 7 meses nos hemos dedicado profundamente a trabajar en estos índices, a bajar los índices de violencia de todo tipo. En tanto, desde el establecimiento, a través de un comunicado, informaron que el docente presunto agresor fue desvinculado del establecimiento. En este estadio nosotros solamente tenemos las declaraciones de los alumnos en cuanto a lo que ocurrió, sin embargo, no hay motivo aparente para la violencia con la cual él actuó. Dice que efectivamente no fueron así como pasaron los hechos. Tras decretarse la formalización por maltrato, el juez decretó que el profesor quedase en libertad con las cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a los niños y al colegio de Providencia. Y una investigación por una violación registrada al interior de la cárcel de Calama inició la Fiscalía Local en colaboración con el OS9 de Carabineros. Según los antecedentes de la denuncia, una interna que cumple prisión preventiva por el delito de parricidio fue abusada en reiteradas ocasiones por 2 sujetos presuntamente gendarmes. Hasta la cárcel de Calama llegó en la noche de ayer el OS9 de Carabineros, alertados por Fiscalía para investigar un presunto delito sexual. Se trata de la denuncia que emanó desde una interna, quien desde mayo, por el delito de parricidio, permanece en prisión preventiva. La víctima debía presentarse este jueves a una audiencia de formalización por otro cargo. Fue su ausencia la que llamó la atención y que hizo que su abogado fuera directamente a la cárcel a constatar su estado. Que estaba llorando, estaba tiritando, estaba con terror. 2 personas que ella individualiza como funcionarios de gendarmería, uno vestido de negro con una franja amarilla y el otro con uniforme de gendarmería, ingresan a su celda. Contreras aseguró que desde el interior del centro penitenciario, Gendarmería indicó que su representada se habría autoinferido golpes, encontrándola con diversas lesiones durante esa mañana en la celda en que permanecía aislada, algo que discrepa totalmente con la versión de la imputada. La toma, la empuja, le tiran el pelo, la esposan. Y luego ella me relata que uno de estas personas le baja los pantalones, él se baja los pantalones y procede a violarla. Tras esto se ordenó el traslado inmediato de la mujer al hospital de Calama, donde los primeros informes confirmaron lesiones internas en el cuerpo de la mujer. Sin embargo, un análisis más certero no pudo realizarse, y es que la supuesta víctima fue trasladada en la noche de ayer hasta el recinto penitenciario de Tocopilla. Y la sorpresa está en que llegamos acá y la víctima había sido trasladada a Tocopilla. Entonces, en términos prácticos, están impidiendo de alguna forma que yo tenga acceso a ella. Investiga una agresión sexual, jugamos contra el tiempo. Las lesiones, especialmente la posibilidad de recolectar evidencias biológicas, que es lo que interesa, los tiempos son muy acotados. Desde Gendarmería informaron a través de este escueto comunicado que se activaron los protocolos para iniciar un sumario administrativo, rechazando además la vulneración de derechos de quienes permanecen al interior de la cárcel. En tanto, la Fiscalía Local rechazó referirse al tema. Sin embargo, diversas diligencias ya se realizan, como la orden de aislar el sitio del suceso, así como también periciar las cámaras de seguridad al interior del penal, todo con el objetivo de saber si es que existió o no el delito y si es que los presuntos autores fueron efectivamente gendarmes. El presidente Sebastián Piñera lanzó el programa de revinculación familiar que busca disminuir el tiempo de permanencia de los niños en hogares del Sename.
El programa está dirigido a menores de 2 a 6 años y comenzará a implementarse como piloto en la Casa Nacional del Niño. Apunta a potenciar los lazos entre los pequeños y sus familias para que puedan regresar cuanto antes a sus hogares de origen, evitando así que permanezcan por largo tiempo en el Sename. Habrá capacitación a los educadores que mantienen trato directo con ellos y también acompañamiento a su familia antes y después de abandonar el Sename. Por lo mismo, se anunciaron nuevas políticas de visita para los niños residentes para fortalecer el vínculo con quienes cuidarán de ellos a su regreso a casa. El programa se extenderá a todos los centros del Servicio Nacional de Menores. Teníamos horarios de visita donde los padres no podían llegar, incluso habían oportunidades en las cuales se castigaban a los niños con no visitas cuando tenían algún problema de disciplina. Todo eso está cambiando, estamos fortaleciendo la forma en cómo las familias se acercan a nuestros niños que están en residencia y vamos a apoyar con este tipo de programa la revinculación familiar. Esa es nuestra primera prioridad. El gobierno y la Municipalidad de Providencia lograron un acuerdo para la construcción del emblemático proyecto teleférico Bicentenario. Finalmente se destrabaron las negociaciones para la construcción del proyecto que unirá a las comunas de Providencia y Huechuraba. Lo que había demorado la propuesta era la construcción de la última estación del teleférico, cercana al Costanera Center, lo cual iba a producir una sobrecarga de personas en una zona donde ya existe un amplio flujo. Tras haber dispuesto diversas mesas de trabajo, se logró acordar otro lugar donde ubicar esta estación en cuestión, indicando además que el plazo inicial de entrega podría ser el año 2022. El noveno proyecto o iniciativa que logramos destrabar desde el Ministerio de Obras Públicas en los menos de 8 meses que llevamos en ejercicio. Va a costar solamente 13 minutos de tiempo moverse entre este punto y Huechuraba. Y esto demuestra que cuando hay voluntad de conversar, al final ganamos todos. Yo creo que este va a ser un mucho mejor proyecto que el original. Internacional. La policía estadounidense detuvo en Florida al sospechoso de haber enviado 13 artefactos explosivos a críticos del presidente Donald Trump durante esta semana. El hombre fue identificado como César Sayop, un neoyorquino de 56 años que reside al norte de Miami. La policía dio con su paradero después de haber detectado sus huellas digitales en uno de los paquetes con explosivos. Las autoridades aseguraron que es un ferviente seguidor del mandatario republicano y que manejaba una camioneta cubierta con calcomanías a favor de Trump. Desde el FBI afirmaron que aún es demasiado pronto para hablar sobre sus motivaciones. Sus acciones, calificadas como terrorismo interno, podrían costarle hasta 48 años de cárcel. Esta seguidilla de paquetes o cartas bomba causó preocupación y alteró el ambiente político a pocos días de las elecciones legislativas en Estados Unidos. Y Fernando Haddad recortó la distancia con Jair Bolsonaro a menos de 48 horas de la segunda vuelta en Brasil. La distancia de 18 puntos porcentuales a favor del candidato de ultraderecha se redujo a 12, de acuerdo a la última encuesta de Datafolha. Según el último sondeo, Bolsonaro retrocedió al 56% de intención de voto, mientras que el candidato del PT alcanzó un 44%. El diario O Globo de Brasil señaló que los movimientos se dieron por encima del margen de error, que es de 2 puntos más o menos. En las últimas horas, Bolsonaro y Haddad han intensificado sus esfuerzos para captar las últimas adhesiones antes del domingo. El ultraderechista afirmó este jueves que si es electo presidente mantendrá su adhesión al Acuerdo de París sobre el cambio climático, siempre que mantenga soberanía plena sobre la Amazonía. Bolsonaro había anunciado anteriormente que abandonaría el pacto internacional, tal como lo hizo Estados Unidos. Volvemos al país y el cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto tenía que ser asumido este viernes por un representante del Ejército. Sin embargo, a raíz del fraude que se investiga en la institución, el gobierno optó por nombrar un almirante de la Armada en calidad de suplente. Es uno de los cargos más relevantes de la defensa chilena, jefe del Estado Mayor Conjunto, la persona que debe liderar fuerzas terrestres, navales y aéreas si un conflicto se presenta, un puesto que por turno correspondía asumir a un hombre del ejército, pero tendrá que esperar. Efectivamente, de acuerdo a la tradición, le corresponde al ejército, pero esperemos que se desarrolle, no hay ninguna razón para no seguir haciéndolo de esa manera. Eso porque está en curso la investigación por el millonario fraude que involucraría a altos oficiales del ejército en el uso de pasajes aéreos y que significó el procesamiento e inmediata renuncia del general John Griffith. Almirante Álvarez, asuma el mando
del Estado Mayor Conjunto. Por esto, por no existir un nombre del Ejército, asumió en calidad de suplente el vicealmirante de la Armada, Rodrigo Álvarez, en reemplazo de Arturo Merino, quien jurará como comandante en jefe de la FACH. No hay nadie dentro del Ejército que pueda asumir en este momento un cargo de ese tipo. Bueno, eso es. El gobierno dicen que no puede nombrar a nadie mientras no se aclare un tema distinto, que es el tema de los pasajes. La otra arista que complica al Ejército es el supuesto fraude en el Fondo de Ayuda Mutua FAM, eventuales pagos por contrataciones de servicios jamás realizados. Por esta indagatoria, en calidad de testigo, declaró ante el fiscal del caso el exministro de Defensa Francisco Vidal. A mí me preguntaron si yo sabía de la existencia de la cooperativa y de la FAM el 2009. Bueno, les dije obviamente que no, si quebró el 2006. Me quedó claro que lo que ellos andan averiguando, si las eventuales compensaciones al personal perjudicado se hicieron en forma regular o no. Y así los diversos exministros de Defensa desde el año 2006 podrían en calidad de testigo ser llamados a declarar. Investigación que continúa, el Ejército sigue en la mira de la justicia. Dio una lucha incansable buscando a los detenidos desaparecidos, pero nunca logró encontrar a los suyos, su marido, 2 hijos y su nuera embarazada. A los 93 años, este viernes falleció Ana González, una mujer que encarnó uno de los casos más emblemáticos de los crímenes cometidos por dictadura. En mi caso tengo desaparecido a mi esposo Manuel Recabarren Roja, de 51 años, a mi hijo Manuel Guillermo, de 21 años, a mi otro hijo Luis Emilio, de 29 años. 93 años había cumplido en julio pasado, pero pese a su avanzada edad, Ana González seguía con la vitalidad de siempre. Que con verdad y justicia yo pueda y muchas otras personas puedan vivir el duelo. Incansable que comenzó un 29 de abril de 1976 tras la desaparición de sus hijos Manuel y Luis Emilio. También de su nuera Nalvia, quien tenía 20 años y estaba embarazada en el momento de la detención. Al día siguiente sería el turno de su esposo Manuel Recabarren, de quien se despidió sin saber que nunca más volverían a encontrarse. En el año 76 ya entreveíamos que a los familiares en la búsqueda había que agregarle la fatídica palabra detenido desaparecido. Un año más tarde, Ana González sería una de las protagonistas de la histórica huelga de hambre en la sede de la CEPAL en Santiago para denunciar las detenciones en plena dictadura de Augusto Pinochet. ¿Cuántas promesas? Detener la desaparición forzada fue una hazaña, una gran acción de heroísmo de las mujeres de la agrupación, entre las cuales estuvo Ana González. La angustia de cada día era qué hacer, a quién acudir para tratar de salvarles la vida. La partida de Ana González generó diversas reacciones este viernes. Vivimos su desgracia, su dolor, fuimos amigos de sus hijos que desaparecieron. Lo lamentable en toda esta situación, después de 45 años, que no haya habido justicia, que ella se fue con la pena de no saber qué pasó con sus seres queridos. Querida Ana, has partido, pero seguirás siempre en nuestro corazón y en el de miles de chilenos, por tu abnegada lucha, por todos nosotros, por los derechos de todos nosotros, por la justicia, por tu familia. Te queremos mucho. Desde aquí saldrá el cortejo este domingo rumbo al descanso eterno de esta incansable luchadora por los derechos humanos, que al fin se va al reencuentro con los suyos. Que se reduzca la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales es lo que busca un proyecto de ley presentado recientemente en el Congreso. La iniciativa además se propone aumentar las vacaciones de 15 a 20 días hábiles. Necesitamos más días de vacaciones, necesitamos una jornada laboral más corta para poder compartir con los niños. Si fuera por la misma cantidad de plata que trabajáramos y no nos quitaran más plata, yo creo que sería fantástico menos horas de trabajo. No estaríamos tan cansados y así produciríamos más. Según la OCDE, Chile está dentro de los 10 países de la organización que más horas trabaja al año, casi 2.000 horas anuales, cifra muy superior al promedio de este estudio. Sí, es cierto, trabajamos
harto, la productividad no se ve reflejada en la cantidad de horas efectivas de trabajo que hay. Llegar a la casa llega tarde, el tema de la locomoción aquí también es mala, así que uno llega tarde, no llega a descansar. Actualmente la jornada laboral chilena contempla 45 horas semanales, cifra que pretende disminuir un proyecto de ley que la jornada semanal sea de 40 horas y que las vacaciones lleguen a 20 y no 15 como hasta ahora, es lo que busca una propuesta ya presentada. ¿Por qué? Porque en Chile se trabaja mucho. En Chile tenemos una jornada extensa que está provocando problemas en las relaciones familiares, que está provocando en la salud, problemas en salud ocupacional, sobre todo en los problemas psíquicos, que es el estrés laboral ha aumentado notablemente en cuanto a todo lo que son licencias médicas, deteriorando entonces el camino de la productividad. Según la Organización Mundial de la Salud, un trabajador estresado suele ser más enfermizo y menos productivo, que dicen los expertos en nuestro país. Uno pensaría linealmente, mientras más trabajo, más productividad voy a tener, es lo clásico, pero por lo menos en personas, en seres humanos, el trabajar menos horas aumenta la productividad. Reducción de la jornada laboral que impactaría psicológicamente en los trabajadores. Sin embargo, no es solo ese ámbito el que tendría un efecto. ¿Qué dicen los expertos desde el sector económico? La productividad chilena en los últimos años, y yo te diría décadas, es muy baja. Si uno reduce las horas de trabajo y no es productivo, quiere decir que va a tener una reducción inicial en la capacidad productiva del país. Esto perfectamente podría ser considerado populismo también. Bueno, puede ser, hay ojos para ver lo que usted quiera. Los pros y contras de este proyecto denominado 40-20, lo que ya fue ingresado y que ahora deberá ser discutido en el Congreso. A esta hora tenemos una temperatura de 14 grados. Hoy sábado para Santiago se espera cielo parcial y una máxima de 25 grados. Illapel tendrá cielo despejado y una máxima de 28 grados. Ha sido un gusto como siempre, que tengan un lindo fin de semana. Siguen las informaciones en Canal 24 Horas junto a Marco Fleming.